Ya se puede ver, modulación ASK. Adelante. Puedes comenzar, Cristian. Ya está bien, ingeniero. Recording in progress. Ya. Ingeniero, compañeros, buenos días. En este caso vamos a ver otro tipo de modulación, ya entrando pero a la modulación digital. Vamos a ver lo que son las modulaciones digitales y vamos a comenzar por lo que es la modulación ASK. Integrantes de mi grupo, mi persona, Paola y Gabriela. ¿Ya? Modulación digital. ¿Qué es la modulación digital? Nos dice que es la modulación de una portadora senoidal por una señal digital. Es decir, lo que distingue esta modulación de la analógica es que la modulante es una señal digital. ¿Ya? ¿Por qué lo llamamos digital? Porque en este caso la señal, la moduladora que nosotros manejábamos en las otras modulaciones, en este caso son señales digitales, ¿ya? De ceros y unos, por así entenderlo, ¿no? Señales de ceros y unos. Y en este caso vamos a seguir con portadoras con la fija que le llamamos una senoidal, cosenoidal. Habíamos visto al tratarse de funciones pares trabajar con la función coseno. ¿Ya? Algunas de las aplicaciones donde vamos a ver este tipo de modulación digital es para transmitir señal, ¿ya? Pero hablando propiamente de la modulación SK, nosotros hacemos referencia, ¿no? A que las distancias a transmitir información por radio, etcétera, tendrían que ser cortas. ¿Por qué? Porque al tratarse de modulación de amplitud, va a seguir teniendo ese inconveniente que presentábamos en las modulaciones analógicas, ¿ya? Que es las atenuaciones y los ruidos. Nosotros tenemos en la salida la señal modulada, por ejemplo, la SK, entonces va a seguir habiendo, porque el resultado de esta modulación sigue siendo una señal cosenoidal, senoidal. Pero entonces estas señales, bueno, entran más en las desventajas que va a tener, va a seguir, ¿no? Teniendo ruidos, atenuaciones. Es por eso que es recomendable que estas modulaciones o la distancia que se va a transmitir en estas modulaciones sea corta. Ya, vamos a tener una portadora lógica y vamos a tener conversores, obviamente, ¿no? Pero como les digo, en este caso la moduladora va a ser de ceros y unos, cero, etcétera, y la portadora va a ser una señal de frecuencia y amplitud fija, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Recalcando, ¿por qué llamamos modulación digital? Porque estamos hablando de una moduladora digital, señales de ceros y unos. Clasificación de las modulaciones digitales. Vamos a ver una pequeña introducción, llamado también off-on. La señal SK, la que vamos a ver y la que tocó a mi grupo es esta, ¿no? Prácticamente, donde nosotros vamos a tener diferentes valores, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar esto en el MATLAB. Podemos jugar con diferentes señales digitales en la moduladora de ceros y unos y nosotros vamos viendo cómo van variando prácticamente la señal modulada a la salida, ¿no? Hablando propiamente de nuestra señal SK, nosotros vamos a tener en un 1, vamos a tener, como estamos hablando de modulación de amplitud, vamos a tener una amplitud. Ya, una amplitud puede ser igual a la portadora o prácticamente, y cuando tengamos un estado cero, que lo llamamos estados de ceros y unos, vamos a tener prácticamente cero o vamos a tener una
menor. Entonces son esos dos estados donde nosotros vamos a jugar con esta modulación. Una amplitud diferente para lo que es un estado lógico 1 o para un 1 en la señal. Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que esto para nosotros comúnmente 5 voltios y en este nivel es 0 voltios, ¿no? Pero lo estamos llamando 1 lógico, 0 lógico para un 1 y para un 0, que es la característica de una señal digital, ¿no? Entonces, para un 0, para cuando nosotros tengamos 0 voltios, eh, eh, es prácticamente o una señal de menor amplitud o prácticamente 0, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas y es una de las más baratas, ¿no? Que, por así decirlo, este tipo de modulación. FSK, que lo vamos a ver posterior con otros grupos, es donde se va a jugar con lo que es la frecuencia de de la señal. Si se dan cuenta, para un uno lógico, nosotros vamos a tener una determinada frecuencia y para cero diferente, ¿no? Y modulación por fase, que para un cero lógico puede empezar desde, qué sé yo, 0 grados y para un 1 lógico que empiece de 180, etcétera, ¿no? Modulación por fase. Hay la combinación también de A y de fase por amplitud y etcétera, ¿no? Pero comúnmente hablamos de la clasificación de la modulación digital de estos tres aspectos. ¿Ya? Modulación SEASK. La modulación por desplazamiento de amplitud. Como ya les había dicho, en este tipo de módulo, lo que nosotros hacemos es variar la amplitud prácticamente, ¿no? De nuestra señal modulada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Es la forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variación de una amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. La señal moduladora, en este caso, va a ser la que nos va a definir prácticamente los dos estados que nosotros vayamos a tener en la señal modulada, ¿no? Tenemos la portadora, que es la función estática, seno, coseno, y dependiendo de la señal moduladora, no vamos a tener más, ¿no? De 0 y 1, pero sí podemos tener secuencias de 1, 1, 1, 0, 1, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ser lo que va a definir a la salida de nuestra señal. Como les decía, podemos tener para un 1 lógico una determinada amplitud y para un 0 lógico otra amplitud, ¿ya? Pero al tratarse también de lo que es, también lo llaman off-off, encendido, apagado, este tipo de modulación, algunas bibliografías lo tratan como 0, ¿ya? Simplemente 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un 1 lógico, la función con la que nosotros podemos trabajar o analizar matemáticamente es esta, una determinada amplitud por la frecuencia que varía en función del tiempo. Para un 1 lógico, obviamente, como les digo, la amplitud es diferente si nosotros tuviéramos para un 0 lógico, si tratáramos de off-on, es 0, ¿no? Es 0 voltios aquí prácticamente. Pero a veces como está en la gráfica y algunas bibliografías manejan, ¿no? En diferentes amplitudes. Es por eso que aquí puede ser una determinada amplitud diferente a esta amplitud, ¿no? Esto lo podemos llamar un A1 y aquí le podemos llamar un A2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis también se puede hacer si nosotros estaríamos hablando de una determinada amplitud, en este caso que es el cero lógico, ¿ya? Ahora, para terminar, hablando un poquito de lo que es el índice de modulación en este tipo de modulaciones. Como ya les había dicho, nuestra señal moduladora no va a ser más que ceros y unos, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como lo que es una señal digital. Pero como les había dicho también, y dependiendo de esto va a salir la señal resultante, puede ser una cadena de unos, que puede haber ahí dos unos o puede haber dos ceros y un uno, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que usar un 0, un 1
un 0, un 1, etcétera. Y aquí podemos tener un 1, dependiendo, ¿no?, de la señal que nosotros vayamos a dar. Ya. Ahora, hablando un poquito del índice de modulación, aquí es donde entra, bueno, juega un papel importante el índice de modulación al momento de hacer las variaciones de amplitud, como les decía, ¿no? Hasta puede llegar a ser 0 cuando tenemos un estado lógico 0, y ahí es cuando se lo llama modulación de encendido y apagado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un índice de modulación, por ejemplo, de aproximadamente un 20%, la diferencia no va a ser mucha, ¿ya? Prácticamente la diferencia entre un 1 lógico y un 0 lógico va a tener poca diferencia si nosotros hablamos de lo que es las amplitudes, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para un 0 lógico va a seguir habiendo una determinada amplitud en la señal modulada, pero obviamente en el 1 lógico la amplitud va a ser mayor, ¿no? Después volvemos aquí. Como ya les había dicho, solo vamos a hacer la variación entre el 0 y el 1 lógico, ¿no? Hablando de un índice de modulación del 20%. Ahora, como en el caso anterior, como les decía, ahí para el 0 lógico tenemos amplitudes en la función resultante, nosotros podemos hablar de un índice de modulación del 90%. Y también vamos a hablar de un índice de modulación del 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que para un índice de modulación es claro ejemplo de 90%, el que habíamos visto anteriormente, ¿no? Hay pequeñas amplitudes, obviamente la frecuencia es fija en esta modulación, no tocamos la frecuencia. Y obviamente para un 1 lógico va a tener eso, una determinada amplitud, así, etcétera, ¿no? Y así. Esto es para un índice de modulación del 90%, por así decirlo. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de un índice de modulación del 100%? Es aquí cuando entra el off-on, como es llamado también este tipo de modulación. Es que para un 0 lógico es prácticamente el voltaje a la salida es 0 voltios, como habíamos visto en la función, ¿no? 0 voltios. Aquí recién va a tener una señal a la salida y que va a ser analizada por la amplitud, por el coseno de la frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, en el 1 lógico, cuando tengamos 0, vamos a tener 0 voltios. Y cuando tengamos un 1, un 0, un 1, un 0, obviamente cuando tengamos una cadena, digamos, o un tren de puro unos o puro ceros, obviamente la función es continua, ¿no? No va a hacer variaciones. Y si tuviéramos puros ceros a partir de aquí, obviamente es 0 voltios. Entonces, esto es lo que va a definir, bueno, es así como va definiendo y juega un papel importante el índice de modulación en este tipo de modulaciones por desplazamiento de amplitud. ¿Ya? Esa sería la parte introductoria. Va a continuar mi compañera. No sé si hay preguntas hasta este punto. ¿Preguntas hasta ahí? No hay. No, es índice de modulación. Habíamos visto también, bueno, llamado M también. Son valores también comerciales, que esto es prácticamente un factor que vamos a multiplicar, ¿no?, a nuestra señal. Bueno, eso lo veíamos en la modulación de frecuencia, va a multiplicar. Entonces, eso es prácticamente nos da un resultado a la salida. Ya el índice de modulación, modulación por frecuencia, era la frecuencia de la portadora sobre la moduladora, algo así, no recuerdo bien, pero es como decir que estamos trabajando al 100% o al 50% o al 20% de nuestra señal portadora, por así decirlo. Pero en este
este caso sería al revés. Mientras sea menor porcentaje el índice de modulación que nosotros vayamos a darle en este tipo de modulación, si se dan cuenta se va pareciendo más a lo que es la señal portadora, ¿no? Pero si el índice de modulación va alejándose y va acercándose a lo máximo, se trabaja así, al 0 y al 100%, 0 y 100%, prácticamente. Es como decir si la serie haríamos trabajar a un componente a su máxima capacidad, a su mínima capacidad, a una mediada capacidad, etcétera. Bueno, así lo entiendo. Gracias, Pablo. ¿Alguien más va a preguntar? Ya, podemos continuar